Hacemos contacto como de costumbre en este inicio de semana con el doctor Jaime Aristi Escuder y su comentario en clave económica desde el Gobierno de la Mañana. Adelante. Muy buenos días a todo el equipo del Gobierno de la Mañana. Muy buenos días a toda la República Dominicana. El Banco Central de la República Dominicana cumple 76 años siendo una entidad clave para la estabilidad macroeconómica. El Banco Central, cuando ha gestionado adecuadamente la política monetaria, es decir, de forma independiente de la política fiscal, pues ha logrado que la tasa de inflación se mantenga en un nivel adecuado para el crecimiento de la economía. Si tomamos en consideración los 25 años que tiene como gobernador Héctor Valdés, pues se puede señalar que ha sido sumamente exitoso en términos de controlar la tasa de inflación. En los últimos años, desde 2012 hasta el presente, digamos que cuando se ha estado aplicando un enfoque de política monetaria basado en metas de inflación, pues se ha logrado incluso tener una inflación promedio por debajo del centro del rango meta, es decir, del 4%. Recuerden que la meta de inflación va del 3 al 5% y se ha logrado, de hecho, después de haber llegado a una tasa de inflación del 9.64%, que fue el pico que se registró de variación de precios, pues el Banco Central ha logrado ya colocarla en su meta. Desde mayo ya está en su meta la tasa de inflación de la República Dominicana y ahora tenemos ya una variación de precios que se encuentra definitivamente en el entorno de lo que es el rango meta. Específicamente a septiembre la tasa de inflación fue de 4.4% y la tasa de inflación subyacente fue de 4.7%. Pudo haber sido menos. La tasa de inflación, ese 4.4%, pudo haber sido menos si no se tuviese el problema de la inflación en los precios de los alimentos. En septiembre la inflación del precio de los alimentos fue de 1.07%, es decir, fue una inflación muy superior a la del mes. La del mes de septiembre fue considerablemente menor que ese 1.07% y esto se explica por el hecho de que hay problemas en ese mercado. Hay un problema serio en lo que es el mercado de bienes alimenticios y esto se está traduciendo en aumentos de precios que cuando se toma en cuenta esa variación anualizada, podemos señalar que estamos hablando de una inflación muy por encima de lo que es el promedio de la República Dominicana. Si tomamos en términos interanuales, la variación de precios del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas en términos anualizados a septiembre fue de 8.7%, pero si anualizamos la tasa de inflación del mes de septiembre, que fue 1.07%, estamos hablando de una tasa de inflación anualizada superior al 12%. Saber que, pues cuando se habla de alimentos, a quien más golpea esto es a los segmentos más pobres. De hecho, el propio Banco Central de la República Dominicana, en su análisis que hace de la inflación, pues señala que en el mes de septiembre, por ejemplo, la tasa de inflación del primer quintil, que es el 20% más pobre, pues registró una variación de una inflación de 0.56% para ese quintil, para ese segmento de 0.56%, y sin embargo la tasa de inflación del quinto quintil, es decir, lo más rico, fue de apenas 0.25%. Es decir, que estamos hablando que la inflación del primer quintil es el doble, más del doble de la inflación del quintil de los más ricos. Y esto se debe al incremento de los precios de los alimentos. Por eso hemos estado señalando que es indispensable para enfrentar la inflación que el sector agropecuario haga su tarea, ya sea mejorando la competitividad de la producción agropecuaria, aumentando la productividad, la competitividad, de tal manera que lleguen los alimentos más baratos al consumidor, saliendo de la finca más barato, o también, pues, enfocarse en lo que es la cadena de suministro. Hay que hacer un trabajo en la cadena de suministro para que cuando sale el producto con un determinado precio de la finca llegue lo más barato posible al consumidor final. Lo que estamos viendo es que a pesar de que se han reducido los costos a nivel internacional de insumos clave,
o de bienes intermedios clave, como es el caso del maíz, como es el caso del trigo, la harina, etcétera, a pesar de que se han reducido los precios a nivel internacional, como los aceites, pues a pesar de eso, lo que estamos observando es que en la República Dominicana sigue incrementándose el nivel de precio de los alimentos más rápido que lo que es el promedio de la inflación. O sea, estamos hablando de que en términos interanuales está por encima del 8%, específicamente a septiembre, 8.7%, mientras que la tasa de inflación interanual a septiembre, basada en el índice de precios global, es de solamente 4.4%. Entonces, estamos hablando de que hay un verdadero problema en el sector agropecuario. El Banco Central, sigue haciendo su tarea, sigue haciendo su trabajo. De hecho, lo que hemos estado viendo con relación al tipo de cambio en los últimos 2 meses, después de los primeros meses del año haber tenido una tendencia ascendente, principalmente a partir de mayo, junio, julio, agosto, hubo un movimiento ahí fuerte, ascendente del tipo de cambio. Lo que hemos observado es que entre agosto y octubre se ha mantenido relativamente estable. Específicamente, al 10 de agosto el tipo de cambio de venta era 56.88 y a octubre el tipo de cambio es de 56.85. Es decir, que se ha mantenido prácticamente inalterado el tipo de cambio. Claro, se ha movido, pero la volatilidad de ese tipo de cambio ya muestra que efectivamente los agentes económicos están tomando decisiones de mantener sus tenencias de riqueza financiera denominadas en pesos. No hay una presión ascendente del tipo de cambio, no hay ningún tipo de nerviosismo y eso hace que los agentes económicos tiendan a mantener la demanda adecuada de divisas sin que haya unos comportamientos bruscos hacia arriba o hacia abajo del tipo de cambio. Un punto sí a tomar en consideración es lo que está ocurriendo con la tasa de interés en los Estados Unidos. La bipolaridad monetaria de Jeremy Powell está teniendo serias repercusiones, lo cual limita el margen de maniobra del Banco Central en materia de manejar la tasa de interés para poder estimular el ritmo de crecimiento de la economía, que al mes de agosto se tiene un crecimiento acumulado de 1.5%, muy por debajo de lo que es el promedio histórico, los últimos 20, 30 años de la República Dominicana, un crecimiento potencial de alrededor del 5%. En este caso estamos creciendo 1.5%, lo cual no es suficiente para reducir la desocupación. De hecho, lo que se ha observado es en los últimos 2 trimestres que se ha publicado por parte del Banco Central, es un aumento de la tasa de desocupación y esto se debe fundamentalmente al hecho de que se está creciendo por debajo del potencial, apenas 1.5%, cuando el potencial es el 5%. El Banco Central ha intentado estimular desde mayo la economía mediante la reducción de la tasa de interés de referencia, que es la que influye sobre la tasa de interés activa y la pasiva, llevándola de 8.5 a 7.5%, pero no puede hacer mucho más porque ya cuando se compara con el 5.5% de tasa de interés de referencia en los Estados Unidos, vemos que hay solamente una distancia de 2 puntos porcentuales. Una distancia de 2 puntos porcentuales entre la tasa de interés de Estados Unidos, denominada en dólares, la tasa de interés de referencia de República Dominicana, denominada en pesos, es muy pequeña en comparación con lo que es la expectativa de depreciación anual que usted tiene del tipo de cambio, que es alrededor del 3.5, 4%. Entonces, asumiendo que es 4%, pues ahí hay definitivamente una situación en la cual se puede señalar que la distancia entre ambas tasas de interés de referencia del Banco Central de República Dominicana, la tasa de interés de referencia de los Estados Unidos, es muy pequeña. De hecho, históricamente, esa distancia es de 4.5% puntos porcentuales. ¿Qué significa 4.5 puntos porcentuales? Eso significa que está muy relacionada con la expectativa de devaluación del peso dominicano. Entonces, así las cosas, se puede señalar que el Banco Central no puede seguir bajando ese 7.5%. Ahora bien, ¿qué se puede hacer entonces para estimular la economía? ¿Por qué esto? Por el hecho de que lo que estamos observando es que la parte de lo que es Estados Unidos con relación a la tasa de interés no va a bajar por ahora la tasa de interés. No va a bajar por ahora la tasa de interés de los Estados Unidos. De hecho, la tasa de los bonos a 10 años está en 10
a 10 años está en 5%, es la mayor tasa del año 2007. La de los préstamos hipotecarios ya está en el entorno del 8%, es la mayor tasa del año 2000. Estados Unidos va a tener todavía por un plazo bastante prolongado, en términos de meses, obviamente, no estoy hablando de años, pero en términos de meses, tasas de interés altas. Jeremy Powell, con esta bipolaridad monetaria, hace que haya mucha incertidumbre en el mercado. Por eso se puede señalar que en los próximos meses no habrá una reducción de la tasa de interés en los Estados Unidos, a menos que Powell cambie su forma de comunicar, cambie el tipo de mensaje que envía. A menos que eso ocurra, lo que estamos observando es que la tasa de interés no va a bajar en los Estados Unidos. Si no baja en los Estados Unidos, República Dominicana no puede bajar más su tasa de interés. Y este es el mensaje para los agentes económicos. No esperen que la tasa de interés baje significativamente. De hecho, si nos vamos a la tasa de interés, tanto activa como pasiva, nos damos cuenta de que desde mayo ha bajado la tasa de interés activa de 15.89 a 13.25 debido a la política monetaria del Banco Central. Son 264 puntos básicos que bajó. Y la pasiva bajó de 10.36 a 8.45, 190 puntos básicos. Es decir, que el Banco Central hizo su trabajo reduciendo, pero ya no puede reducir muchísimo más la tasa de interés, ni activa, ni pasiva, ni la de referencia. Así las cosas, ¿qué queda? Solamente inversión pública. Si usted quiere reanimar la economía, ese crecimiento de 1.5% que se tiene agosto, si usted lo quiere reanimar, claro, en los próximos meses debemos esperar que haya cierta reanimación del crecimiento, por ejemplo, septiembre, debido a la política monetaria que se ha ejecutado, pero no va a ser suficiente para tener un crecimiento, por ejemplo, del 3% para el año, como quieren las autoridades y proyecta el Fondo Monetario Internacional. Este año no es verdad que vamos a crecer 3%. Vamos a crecer entre 2 y 2.5%, pero más hacia el 2%. Si crece el 2.5%, sería una súper sorpresa y condicionado fundamentalmente a lo que fue la ejecución de la política monetaria de parte del gobernador Héctor Valdés. Eso sería el resultado. Ahora bien, ¿qué se puede hacer para tratar de estimular el crecimiento? Inversión pública. El problema es que la inversión pública, y específicamente la del Ministerio de Obras Públicas, está sumamente lenta. Lamentablemente está lenta. Si nos vamos a los números, de acuerdo a el presupuesto, tal como está publicado, nos damos cuenta de que está por debajo incluso del nivel que se presupuestó originalmente, que fue 2.3% del Producto Interno Bruto, que ya es bajo. Ese nivel de inversión pública, 2.3% del PIB, es muy bajo. Cuando nosotros llegamos a tener 8% cuando el general Trujillo, llegamos a tener 7% cuando el presidente Balaguer, y así sucesivamente, en varios gobiernos tuvimos 5 o 6%. Ahora tenemos 2.3%, que se subió a 2.8% del PIB en el presupuesto complementario. Pero lo que hemos estado ejecutando es 1.7% en términos anualizados. Es decir, si yo tomo el nivel de inversión pública a las últimas semanas y la anualizo como si se mantuviera ese ritmo de ejecución para el año completo, 1.7% del PIB. Póngale 1.8%. Está por debajo del 2.3%. Entonces no se explica. Si entro a descomponer por grupo, me doy cuenta de que Obras Públicas pudiera hacer un mejor trabajo. Yo creo que ahí hay que enfocarse en Obras Públicas. Yo creo que el equipo que tiene Obras Públicas pudiera fortalecerse para ejecutar más rápidamente la inversión, pudiera destinar más recursos a ponerlo en marcha de tal manera que se pueda acelerar el ritmo de crecimiento de la economía, porque no se le puede dejar todo al Banco Central. No es conveniente que todo se lo eche arriba el Banco Central en materia de crecimiento de la economía. El Banco Central ha creado los dos elementos fundamentales, que es la estabilidad de precios, recuperó la inflación y la colocó en el rango meta del 9.64, ya está en 4.4%, eso es muy meritorio. El otro punto es que mantiene estable también el tipo de cambio, no hay una situación de inestabilidad brusca o volatilidad excesiva del tipo de cambio, no. Eso ayuda a mantener anclada la expectativa de inflación, ayuda a que los agentes económicos puedan asignar eficientemente los recursos productivos. Así las cosas, se puede decir que el Banco Central ha hecho bien su trabajo. Ahora, la inversión pública pudiera acelerarse y así estimular el ritmo de crecimiento de la economía dominicana, y más todavía en el hecho de que, tomando en consideración
que la tasa de interés de los Estados Unidos no va a bajar por ahora. No va a bajar por ahora y por eso queda fundamentalmente ahora enfocarse en la política fiscal. Hay que enfocarse en la política fiscal, acelerar el ritmo de inversión pública y de esa manera tratar de promover la creación de empleo que es fundamental para el bienestar de los dominicanos. ¡Llévatelo, Cundo!